No sé tú, pero me parece que para este punto, para este momento, ya podemos aceptar que hay un grave problema de denuncias falsas por parte de mujeres en contra de los hombres. Me parece que es aquellas personas que siguen insistiendo en que es una minoría, un residuo estadístico, en realidad o son tontas o son malas personas. Tan, no hay de otra. Me parece que ya hoy es evidente que hay un problema. Que toda esta locura de leyes de género, perspectiva de género, claramente ha generado que hay un problema grave, real, de denuncias falsas. Pero la pregunta ya no es, hoy ya no es discutir si existen o no, sino qué hacemos al respecto. Por ello, en este capítulo me gustaría revisar con ustedes algunas propuestas para entender qué hacer. Más allá de hay que penalizar a las mujeres. Ok, está bien. ¿Qué más? Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en mi Sano. Creo que hay dos puntos importantes. Para eliminar las denuncias falsas necesitamos feminismo. Feminismo de verdad, no lo que estamos viviendo hoy. En este siglo ya desapareció el feminismo. Hoy vivimos en misandria, en matriarcado. El feminismo buscaba igualdad. ¿Que somos iguales hombres y mujeres? No, para nada. Es a nivel ciudadano. ¿A qué me refiero? A derechos y obligaciones. En el momento que se piden más ventajas a las mujeres, eso se vuelve misandria. El odio al hombre, traducido en beneficios. Si fuéramos igualitarios de verdad, es decir, feministas de verdad, se reduciría. Y lo voy a explicar un poquito más. El otro tema es, tenemos que buscar las razones de fondo del por qué están pasando. Uno de los graves problemas del movimiento woke es que se vuelven muy simplistas, muy sencillos. Quieren los problemas de las mujeres es culpa del hombre. No, bueno, pues qué fácil, ¿no? Eliminemos a todos los hombres y ya, pues nada más. Es bien sencillo. Nada más que no haya hombres. Es simplista y tonto. Si empezamos a estudiar los problemas de fondo, podríamos llegar a eliminar las denuncias falsas. Y los problemas de las mujeres, por cierto. Algo que me parece muy curioso, y no sé si ustedes lo ven, es casualmente llevaban, no sé, 7, 10, 15 años casados. Nunca pasó nada durante el matrimonio, pero al momento del divorcio, casualmente era violento. O tengo miedo de que sea violento. No nos podemos cuestionar a alguien que estuvo 10, 15 años casado y que ahora resulta que es el malo. ¿No les parece muy curioso? Otro tema que deberíamos cuestionarnos con las denuncias falsas es una persona que va a la fiscalía, al Ministerio Público, a buscar justicia. ¿Qué es lo que quiere? Tú dime. Pues busca que haya alguna retribución, que haya algún castigo a la persona que lo realizó. Que algo pase, que a nivel social se trate de evitar que vuelva a pasar castigando. Si no, todo el mundo saldría y haría lo que quisiera. La gente no lo hace porque tiene o valores, principios, o porque no quiere acabar en la cárcel. Esa debería ser una cuestión. Pero hoy, arriba del 80% de denuncias de género siempre llevan un componente económico. Que quiero la casa, que quiero el coche, que quiero dinero, o que quiero a los niños. Que hoy ya los niños pareciera que no son seres humanos. Ya hoy los niños le pertenecen a la mujer y tienen un valor económico. Por eso cuando los niños se vuelven mayores de edad, ya a las mujeres no les interesa tanto todo el tema de que vivan con ellas y la custodia. ¿Quién sabe por qué pasa? No deberíamos separar si pones una denuncia, no va a haber algún beneficio económico. O sea, aparte tienes que hacer el beneficio económico si tú lo quieres. Pero no porque hayas metido una denuncia de género, significa que ganaste ese activo. Eso lo tenemos que eliminar. Si no, seguimos con las denuncias falsas. Si cada vez que pongo una denuncia yo gano un activo, pues qué padre. O peor aún, hay muchos ministerios que fomentan que se pongan estas denuncias falsas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Mujer depende de que cada vez haya más casos. No de que resuelvan los problemas, sino de que haya más casos. Incluso en España quieren fomentar que por 5 años
se les dé un subsidio a las mujeres que presentaron una denuncia de género. Imagínate que te regalen dinero simplemente por ir a la fiscalía, porque ni siquiera tienes que ganar el juicio, te van a dar el dinero. Entonces lo están fomentando. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Mujer sobrevive de que tenga muchos casos, tiene que justificar su trabajo. Entonces para empezar, eliminemos el Ministerio de la Mujer, pero más allá de eso, eliminemos los fomentos a las denuncias de género. El mismo ministerio les da apoyo legal o les dicen ya cuál es el paso a paso de qué tienen que decir para ganarlo. Si no lo eliminamos, vamos a seguir teniendo denuncias falsas. Recuerda que las personas que somos anti-woke y que peleamos por los derechos de los hombres en igualdad y justicia, nos censuran, no les gustan los canales anti-woke. Por ello es bien importante y te pido tu ayuda, que me des un like, suscríbete para tener más difusión y que me dejes cualquier comentario, aunque sea una manita. De lo contrario me censura. Ponte tú a pensar por qué dije al principio que el feminismo resolvería las denuncias falsas. Porque en un feminismo de verdad simplemente no habría leyes de género. Y recuerden que antes de que viviéramos en misandria, todavía en el siglo pasado, para cualquier ley actual que existe hoy, ya había leyes. O sea, no es que antes no las hubiera, se necesitó la misandria actual o el feminismo moderno para resolverlo. A ver, cuando una pareja sentimental se peleaba con golpes o violencia, ya había leyes que protegían a las partes. El tema es que eran igualitarias. Hoy la misandria actual ha creado leyes en donde solo las mujeres son las víctimas y solo el hombre es el victimario, olvidando por completo algo que les encanta al movimiento woke y a las feministas, la comunidad LGBTQ. Y ellos no tendrían derecho, si dos mujeres se pelean, que ellas están desprotegidas, o dos hombres, que por cierto, dato curioso, el grupo social con más violencia entre parejas es el grupo de lesbianas. Lesbianas se pelean 75% con violencia, heterosexuales 50 y 50, y homosexuales hombres es menos del 20. ¿No les parece curioso? Pero bueno, insisto, si fuéramos feministas de verdad y no tuviéramos leyes de género específico para mujeres, también habría menos denuncias falsas. Como que la presunción de inocencia vale para ambos lados, que derechos humanos nos asegura que hombres y mujeres deberíamos ser tratados por igual ante la ley. Derechos humanos nos dice que hay una presunción de inocencia. ¿Qué es más importante? Que haya culpables libres que inocentes en prisión. Si fuéramos igualitarios, si fuéramos feministas, la palabra sola de la mujer no debería contar, no debería ir ni a juicio. El primer juez o la fiscalía diría, pues, lo siento señora, pero ¿tiene algún testigo? ¿Fue al doctor? ¿Hay alguna evidencia médica? ¿Hay algo de evidencia? No, pues, entonces no procede, punto. Pero eso no pasa así, porque tenemos que creerle a la víctima, dice. Se nos ha olvidado que es posible, potencial, quizás víctima. No, ya, si es mujer es víctima. Si fuéramos feministas de verdad, también empezaríamos a poder hablar, hombres y mujeres, sobre las necesidades reales, las problemáticas reales. Y aquí va un poquito la explicación. La idea misándrica, porque no es feminista, o vamos a llamarle feminismo moderno, es que la culpa de la violencia es que el hombre es hombre. Insisto, quieren desaparecer al hombre. Y eso no se puede. Las razones de fondo de la violencia hacia la mujer, si realmente nos preocupa la mujer y no ganar dinero con el feminismo, hay otros factores. Uno, la violencia en general del país, porque las mujeres solo representan el 8% de la violencia, sin importar quién sea el victimario, coño. Si reduces la violencia general del país, las mujeres van a tener menos violencia. Otro factor, el segundo factor, es el nivel socioeconómico. Dejen de votar por la izquierda. ¿Por qué el feminismo vota por la izquierda cuando le afecta a las mujeres? Yo no lo entiendo. ¿Quieres que haya menos pobres? Deja de votar a la izquierda. Y más bien responsabilicemos a los gobiernos de qué estás haciendo por la economía. ¿Estás fomentando nuevos trabajos? ¿Estás fomentando que haya nuevas empresas? ¿Estás desregularizando
la industria para que sea más sencillo poner un negocio? ¿Te estás volviendo más chico como Estado para cobrar menos impuestos? No, entonces va a haber más violencia. Y recuerda, el de la mujer es el 8%, entonces entre más crezca la bolsa, pues más crece el de la mujer. Y el factor es el nivel socioeconómico. El otro factor que han encontrado en común, y sin importar el estudio, si es misándrico o real, es que el otro factor es la educación. Porque si fuéramos feministas de verdad, ¿por qué no atacamos el tema de la educación? Y no me refiero a decirle al hombre, estás mal por ser hombre. Eso no resuelve nada. Ser masculino es tóxico, es malo, nuevas masculinidades. Lo que ustedes quieran, eso no resuelve el problema. Es educar correctamente a las personas en un sentido de igualdad y justicia. De entender que tanto hombres como mujeres son importantes, valen lo mismo y hay repercusiones legales. Así se reduciría la violencia hacia la mujer. Pero nuevamente requiere ser feminista de verdad. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos y también ya lo puedes encontrar en inglés. Este problema de dejar de ser feminista y volverte misándrico ya se ha repartido en otras cosas, no solo en temas de familiares, entre parejas, ya pasa en lo laboral. Es decir, las mujeres dicen, soy muy fuerte, muy empoderada, somos mejores que los hombres, pero tienen diversidad, equidad e inclusión, en donde les tenemos que regalar el puesto, simplemente por lo que tienen entre las piernas. Pero eso sí, no se te ocurra no consentir a la mujer, o no se te ocurra despedir a la mujer, porque entonces se llenan de denuncias falsas. Si fuéramos feministas de verdad, este tipo de problemas no existirían. Y en general el impacto que tienen todas estas decisiones de denuncias falsas en proteger más a la mujer en lugar de buscar igualdad, está afectando a la gente de la comunidad LGBTQ, a los niños, a las personas de la tercera edad. Ya hoy en día los hombres somos ciudadanos de cuarta. Primero va la mujer, luego los niños, luego los ancianos y luego los hombres. Hoy estamos sacrificando los derechos de los niños con tal de satisfacer los berrinches de las mujeres. Por ejemplo, las leyes vicarias. Que lo peor es que lo hacen más las mujeres que lo hacen los hombres. Que vicario significa, o anteriormente, antes de que se registrara, la palabra se registrara como tal, significaba utilizar a un tercero para lastimarte a ti, que normalmente eran los niños. Pero, pues, ¿qué es más normal? ¿Que un hombre lastime a sus hijos para fastidiar a su esposa? ¿O que la mamá realice alienación parental a los niños? ¿O que no deje ver al padre a los niños? Evidentemente, incluso por la cantidad de madres que tienen la custodia, pasa más en mujeres. Y nuevamente, las repercusiones que esto genera hacia los hombres son brutales. Arriba del 50% de los casos de quitarse la vida, de las desvivisiones, en el caso de hombres, suceden después de este tipo de denuncias falsas. El 50% me parece muy alto. Y recordemos que del total de quitarse la vida, arriba de 3/4 partes lo realizan los hombres. Entonces, ya es un hecho que existen denuncias falsas y que ya hay más denuncias falsas que denuncias de verdad. Lo cual a futuro lo que va a pasar es que nadie le va a creer a las mujeres. Nadie. Hoy en día creo que ya nadie les cree. Pero eso pone en riesgo a las verdaderas víctimas. Porque por supuesto que hay verdaderas víctimas. Pero ya cada vez hay menos personas que les creen por tanta denuncia falsa. Y si hemos ya creído que la gran mayoría son denuncias falsas, ya tenemos que empezar a platicar con verdadero feminismo de igualdad, hombres y mujeres, a determinar cómo lo vamos a resolver, más allá de ponerles penas punitivas a las mujeres que se acepten como denuncias falsas. Que evidentemente ya también se deberían cambiar las regulaciones de los juicios, que cuando claramente fue por denuncia falsa, se empieza a contabilizar, porque lo que no se mide correctamente no se resuelve. El tema es que hoy, para que sea considerada una denuncia falsa, tiene que haber un segundo juicio y además tienes que tener una perspectiva de género. Entonces es casi imposible ganar el juicio. Tiene que haber evidencias sumamente obvias, que casi la tengas grabado diciendo que puso una denuncia falsa para que te lo acepten. Pero si no se mide correctamente, no se va a resolver. Entendiendo que ya es una realidad, ¿cómo lo vamos a resolver?
Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo episodio.